Muy bien, continuando con esta segunda parte, vamos a desarrollar ahora el siguiente ejercicio, que en este caso es el problema número 6, ¿ya? Donde nos piden a nosotros, o donde nos dicen, ¿no? En la figura se muestra una rama que es parte de un circuito eléctrico. Toda esta rama es parte de un circuito eléctrico. El potencial en el punto A, fíjate acá, el punto A está a la izquierda, es 10 voltios o 10 volts. Determina el potencial en el punto B, el otro extremo de esta rama del circuito. Muy bien, vamos entonces a calcular pues el potencial en el punto B. Y aquí quiero que me prestes atención. Este problema es muy común, este tipo de ejercicios es muy común, así que fíjate cómo lo voy a desarrollar. ¿Ya? A diferencia de los circuitos simples, como ya te mencioné, los circuitos simples solo tienen una fuente, pero en este caso, si usted se da cuenta, esta rama tiene dos fuentes, uno de 30 voltios y la otra de 6 voltios. Por lo tanto, aquí no vamos nosotros a aplicar directamente la ley de Ohm, pero vamos a aplicar esa ley de Ohm de forma extendida. ¿Y cómo es? Te voy a hacer recordar lo siguiente. Para empezar, nosotros debemos fijarnos, en este caso, cómo se transporta la corriente. La corriente, si usted se da cuenta, va desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Acá la flecha lo indica claramente que va desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo, porque nos va a permitir colocar las polaridades. ¿Y qué es eso? Las polaridades son los signos que tienen, en este caso, las fuentes. Recuerde que es positivo y negativo. Pero también en las resistencias vamos a encontrar nosotros polaridades. ¿Y cómo se va a colocar? Bueno, empezamos colocando esas polaridades, ¿ya? No olvides, como te vuelvo a repetir, que por esta primera resistencia está pasando esa misma corriente, porque todos están en serie, que es de 3 amperes, y por esta resistencia también pasa esa misma corriente, que es 3 amperes. Eso no te olvides, y como ustedes están anotando, está fluyendo hacia la derecha. Ahora, vamos a colocar nosotros los polos. Como la corriente va de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda a derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerde que la corriente va a encontrar primero el polo positivo y luego el polo negativo. Ya la corriente sale del positivo y llega al negativo. Es decir, ¿por qué coloco primero al positivo y luego al negativo en esta primera resistencia? Porque la corriente sale del positivo, ya que viene de la izquierda, y llega al negativo. Y el negativo está en la parte derecha. Si la corriente estuviera en esta resistencia, por ejemplo, dirigiéndose de este modo, entonces el positivo iría primero y el negativo va a ir después. Así sería esta orden, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, muchachos, en la forma como va fluyendo la corriente. Entonces, primero el positivo sale del positivo y llega al negativo. No, lo mismo pasaría en esta resistencia. Ahora, si yo voy avanzando, me encuentro con una fuente. Y acá sí es teoría. La línea pequeñita simboliza el negativo y la línea grande simboliza el positivo. En las fuentes sí no va a cambiar el positivo o negativo. La fuente siempre va a mantener su negativo para la línea más pequeña, más corta, y el positivo para la línea más grande. ¿Ya? Lo que sí se mantiene, la polaridad, son en las resistencias o resistores, ¿no? Como te dije, primero va el positivo, es decir, de derecha o de izquierda a derecha, y luego va el negativo, ¿ya? Esto se comporta según el movimiento de la corriente. Primero sale del positivo y llega al negativo, si te fijas acá. Encontramos, avanzando, encontramos otra fuente y la línea grande es el positivo y la línea pequeña es el negativo. Una vez colocadas las polaridades, vamos a aplicar nosotros la ley de Ohm. Usted sabe que la ley de Ohm dice, ¿no?, que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Pero una ley, digamos, de Ohm más extendida relaciona que la diferencia de potencial entre dos puntos, bueno, vamos a escribirlo acá, ya, vamos a escribirlo acá para no demorarnos demasiado también. Ya, no te olvides de eso.
La diferencia de potencial entre dos puntos, fíjate acá, entre A y B, ¿no? La diferencia, estoy restando, es diferencia. La diferencia de potencial entre A y B, así se lee esto, ¿no? Va a ser igual, ¿no?, a las sumatorias de potencial eléctrico más el producto de intensidades por resistencia. A ver, en otras palabras, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, se resume esto así, va a ser igual pues a la sumatoria de diferencias de potencial, ¿no? ¿Con quién? Con la sumatoria de intensidades por resistencia. ¿De acuerdo? Eso se aplica de esta manera. Ya esta es la ley de Ohm extendida. Así que no te asustes, ya vamos a resolverlo nosotros aquí. Mira, entonces, ¿cuál es el primer punto que encuentras? A. La diferencia potencial de A con respecto a B lo voy a restar. ¿Entendido? Es decir, quiero encontrar cuánto es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cómo lo voy a obtener? Vamos con el primer componente. Fíjate acá el primer componente. El primer componente es esta resistencia, ¿no? 4 ohmios, el primero que encuentro en el camino. Pero fíjate el primer signo, te vas a fijar en el signo con el cual choca primero, el signo es positivo, por lo tanto acá vas a poner ese signo positivo. ¿Entendido? Ya está ya. ¿Y qué vas a hacer? 3 amperes es intensidad y 4 ohmios es resistencia. Entonces se va a multiplicar intensidad por resistencia. Entonces será más 3, que es la intensidad, por la resistencia, que es este 4. ¿Entendido? De ahí viene este producto. Si seguimos avanzando, encontramos ahora a la fuente. Mira acá. Acá está la fuente. Pero si te das cuenta, el primer signo que tiene la fuente, si avanzamos de izquierda a derecha, es este signo negativo. Por eso es que acá lo debo poner negativo, es decir, menos 30. ¿Entendido? Esa es la dinámica, muchachos. Ahora, si nos fijamos en el que sigue, ya terminamos con la fuente, ya terminamos con la primera. Ahora, si seguimos, nosotros nos vamos a encontrar ahora con esta intensidad, con esta resistencia. ¿Qué se hace con ellos dos? Se multiplican. Vas a multiplicar 3 con 2, ¿de acuerdo? O 2 con 3, como quieras. ¿Pero qué signo va a tener? Ah, el signo que encuentras primero, es decir, positivo. Acá está, positivo. Multiplicas intensidad por resistencia, 3 por 2. Ahí está, 3 por 2. ¿De acuerdo? Y si seguimos avanzando, encontramos nuevamente otra fuente, que es este 6 volt. ¿No? Ahí está el 6. ¿Y por qué positivo? Porque el primer signo que encontramos de izquierda a derecha es positivo y ese es el que va ahí. ¿Entendido? Esa es la dinámica, muchachos. Esa es la ley de Ohm extendida. Así de simple se va a encontrar. ¿Ya? Así que vamos a encontrar la diferencia de potencial. Repito, la diferencia de potencial entre dos puntos se puede encontrar aplicando la ley de Ohm extendida. Bueno, vamos a operar 3 por 4, 12, menos 30, 3 por 2, 6, bajo este 6 y me quedaría esta operación, ¿no? Finalmente, resuelvo la diferencia de potencial, es decir, el potencial de A menos el potencial de B, así se lee, ¿no? Diferencia de potencial entre A y B sería menos 6, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos piden hallar el potencial de B y me dan que el potencial de A vale 10. Entonces el potencial de A vale 10, por lo tanto lo reemplazo, acá sería 10 menos el potencial de B es igual a menos 6, y efectuando, muchachos, encontraríamos que el potencial en el punto B sería igual a 16 volts. ¿De acuerdo? Así de simple se aplica la ley de Ohm extendida, muchachos, muy utilizada, practíquenlo por favor, yo se los recomiendo, ya que es constante en los exámenes de admisión. Esta otra pregunta 9, ¿no?, va a aplicar la ley de Kirchhoff, ¿ya? O Kirchhoff lo llaman algunos, ¿no? ¿Cómo así? Acá nos piden hallar la intensidad de corriente eléctrica. ¿Se acuerda de un problema donde teníamos un voltímetro y ahí habíamos calculado nosotros aplicando la ley de Ohm? ¿No? Claro, eso se puede efectuar siempre y cuando haya una sola fuente.
Pero en este problema, si usted se da cuenta, hay dos fuentes, uno de 40 volts y el otro de 300 volts. Así que acá ya no se te vaya a ocurrir, digamos, hacer lo que hicimos en el problema donde había un voltímetro, ¿no? Para hallar la intensidad de corriente acá, no se te vaya a ocurrir, profesor, lo sumo, no, los dos están en serie, bueno, sí están en serie, pero no se suma, 300 más 40 ya me da 340, acá lo sumo también, lo divido. Bueno, no es tanto así, ¿ya? No se hace así. Entonces, lo que vamos a aplicar es la ley, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Mayas. ¿Y cómo se hace eso? Primero, muchachos, lo que vamos nosotros a identificar son las fuentes. En este caso hay dos, uno que vale 300 y el otro que vale 40. De preferencia se toma al mayor, es decir, vamos a tomar al más grande, que es 300 volts. ¿Entendido? Luego vamos a colocar las polaridades, ¿ya? Nosotros sabemos que para este 300 volts, la línea más grande simboliza la positividad y la línea más pequeña la negatividad o lo negativo. ¿Qué significa? Bueno, si tomo como referencia a esta fuente, voy a decir que mi corriente va a salir del polo positivo y va a ingresar al polo negativo. Es decir, ¿cómo iría la intensidad de corriente? Así como va esta flecha, ¿no? Es decir, va a bajar, va a ir a la derecha, va a subir, va a ir a la izquierda. Esa sería la trayectoria de la intensidad de corriente. ¿Entendido? Repito, en una malla, como es la que estamos viendo, tomamos a la fuente mayor, en este caso 300 voltios, coloco las polaridades, ¿no? Para indicar el sentido de la corriente. En este caso, la corriente está siguiendo este sentido, como usted podrá ver, que es antihorario. ¿Entendido? ¿Y por qué es importante saber el sentido de la corriente? Porque vamos nosotros a ayudarnos también de la ley de Ohm extendida, ¿no? Por ello es importante saber esa ley también. Y vamos a colocar las polaridades, ¿de acuerdo? Fíjate, si la corriente va baja, de este punto va a ir de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces acá será positivo y acá será negativo. Recuerde que la corriente sale del positivo en una resistencia y llega al negativo, ¿no? Ahí está. Entonces va a seguir por acá, acá será positivo, arriba será negativo porque la corriente está subiendo, acá va a la izquierda, positivo, negativo, y en una fuente pues acá sí no varía la polaridad, ¿no? La más grande siempre va a ser positivo y la más pequeña siempre va a ser negativo. Muy bien, ¿qué es lo que plantea la segunda ley de Kirchhoff o de Kirchhoff, como lo dicen algunos? Bueno, él plantea que la suma de diferencias de potencial es igual a cero. No te confundas esto con la ley de Ohm que hemos visto hace un momento, ¿ya? Esto es la ley de Kirchhoff. La suma de diferencias de potenciales me va a dar cero. ¿Y eso qué significa? Mira acá, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Observe, ¿ya? Vamos a escoger un punto cualquiera de la malla, cualquier vértice. Puede ser arriba, puede ser abajo, en fin, cualquier punto. Yo voy a escoger el punto de arriba, lo voy a llamar P. A partir de ese punto voy a empezar a imaginar cómo voy a ir moviéndome, ¿ya? Es decir, voy a tomar este sentido, o sea, voy a empezar en el 40. Si usted desea, puedes empezar en el 300. ¿Entendido? ¿Ya? Puedes tomar cualquier punto. Yo voy a empezar en 40. Si usted desea, empiece en 300. Es lo mismo. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar de cierto modo el criterio anterior. Fíjate. Empiezo con 40. ¿Qué signo tiene primero? Menos. Entonces, acá voy a poner menos 40. ¿Entendido? Como es fuente, simplemente va a la fuente solita, menos 40 volts. ¿Acá qué va? Bueno, algo que me olvidé decirte, la intensidad, aquí muchachos, importantísimo, disculpe, la intensidad, como todo está en serie, la intensidad va a ser la misma para todos. Es decir, por esta resistencia de 40 ohmios va a pasar la intensidad que hemos llamado I. Por esta resistencia de 30 también pasa la intensidad I. Por esta resistencia de 50 también va a pasar la misma intensidad I, ya que todos están en paralelo. Entonces será acá menos 40, porque el primer signo que encuentro es negativo.
Acá será también menos, fíjate, menos I por R. En este caso será 40 por I. Si sigo avanzando, ojo, debo seguir la trayectoria, no debo desviarme. Sigo avanzando, encuentro otro negativo, será menos 30 por I. Sigo avanzando, encuentro otro negativo, será menos 50 por I. Sigo avanzando, termino acá. Fíjate, lo primero que encuentro es más, por lo tanto acá será más 300 voltios. Y si sigo avanzando, ya regresé a P. ¿No es cierto? Entonces, simplemente te tienes que fijar en los signos. Repito, como empecé de 40 y el primer signo era negativo, acá era menos 40. Continúo, acá llegué a la resistencia de 40 ohmios, pero el primer signo era negativo, por eso, bueno, acá debimos haber puesto negativo, ¿no, muchachos? Disculpen, ¿ya? Es 40 por I. Bueno, acá va a haber un error, lo vamos a corregir luego. Y si sigo avanzando, acá es negativo. Si te das cuenta, acá es 30i. Si sigo avanzando, negativo, menos 50i. Si sigo avanzando, acá es más 300. Y todo es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer la corrección. Aquí, muchachos, voy a hacerlo más chiquito la pantalla para hacer la corrección. Recuerde que acá era menos. Ahora sí, bueno, acá ya había salido una respuesta, pero va a cambiar obviamente, ¿no? Simplemente esto de aquí operamos, acá tengo más 300 menos 40, ¿no? Que son números comunes y corrientes, me va a dar 260. Y ahora tomo los valores que tiene la intensidad, acá es menos 40, menos 30, que es menos 70, menos 50, que es menos 120, ¿no? Es decir, acá la respuesta sería menos 120i. Este menos 120 pasaría al otro lado, ¿no es cierto?, a sumar, ¿de acuerdo? Ahí vamos a corregir, acá es 40 y 30, queda 70, y 50 y 120, entonces este pasa al otro lado como 120i. Y bueno, acá ya tendríamos nosotros que operar, ¿no? Este 0 se va con este 0, sacamos mitad, 13 entre 6, ¿no? Más o menos la respuesta va a ser 2, y tantos, ¿no es cierto? 2,1 más o menos amperes. Y esa sería la respuesta, muchachos, para el problema número 9. ¿Listo? Muy bien.